Este fic no me pertenece. Los créditos para Dragneel Slayer, su link de Wattpad abajo en la descripción. Capítulo 27. Secuestró. Miró hacia abajo, lo que había sido la zona de batalla entre tres titanes cambiantes. Fue destructiva, dejando cientos de muertos, dentro y fuera del ejército. Lo recordaba todo perfectamente. Él participó en ella, después de todo. Alzó la mano, retirando levemente la capucha granate. El viento azotó su rostro, removiendo sus cabellos rubios, cortos, sobre su rostro, sintiendo el aire suave y frío. Había tomado una charla con Anye, aclarando varios puntos, de los tantos que tenía, ocultos en lo más profundo de su mente. Pero ella misma llevaba razón. Estaba en desventaja, solamente él contra Marley, con la ignorancia de los habitantes de Paradis sobre lo que había fuera, presente, sintiéndola demasiado recientes. Con aquel pensamiento, solamente chasqueó la lengua con molestia. Si solamente los habitantes de las murallas fueran más conscientes con lo que tenían enfrente, podría ser algo. Solo esperaba que Kano y los demás hubieran obtenido lo que había pedido. Mostró tristeza, recordando a su compañera, sabiendo que la había llevado a la misma muerte. Por más que Annie le hubiera dicho que no era su culpa, él lo sentía así. Su sangre la había envenenado, acortando su vida por completo, muriendo en pocas semanas. Era algo con lo que no podía vivir. El peso de la muerte de, no solo Kano Ackerman, sino de todo su escuadrón en pocas semanas, le estaba siendo difícil de cargar sobre sus hombros. Cada noche, cuando cerraba los ojos para dormir, podía ver el rostro de Kano acudir a él en sueños, recordando todo el tiempo que pasaron juntos, mientras estaban formando parte del escuadrón de asalto. Recordaba cada paso, cada beso, caricia y abrazo. Con solo una noche, podía rememorar todo, así continuamente. Negó, eliminando los pensamientos de su mente, intentando mandarlos a lo más hondo de su cabeza, encerrarlos bajo cadenas y oscuridad misma. No quería tenerlos presentes, que fueran el motivo de su muerte. Sabía que Kano moriría en semanas, y él era el culpable, pero debía hacer algo al respecto. Debía de seguir con su plan, formar aquello que quería para derrotar a Marley y colocar a los Uzumaki de nuevo en el mundo. Mordió su labio inferior, jugueteando con los bordes de su capa, moviendo los ojos sobre el distrito. Notando toda la destrucción causada. Había planeado, en su momento, hablar con Annie antes de que todo aquello iniciara, de que Eren enfrentara a la muchacha con todo, obligándola incluso a llegar a Titán. Si hubiera llegado solamente unos minutos antes, seguramente habría evitado toda esa muerte innecesaria que ahora yacía sobre aquel lugar, con enormes charcos de sangre seca y cuerpos inertes. Blancos, aplastados por todos aquellos escombros. Incluso encontrándose en lo alto de la muralla Sina, podía oler la podredumbre de la carne misma. Arrugó la nariz, haciendo un ligero mohín ante el olor que le llegó a sus fosas nasales. Estaba metros por encima, pero lo había captado a la perfección. Solo, si hubiera llegado antes. Martirizándose, el capitán mostró un rostro verdaderamente afligido, ahora cargando con el peso de todas aquellas muertes también, algo que llevaría consigo por siempre. Eren no sabía usar su poder de titán y acabaría en manos de Marley a este paso, siendo eliminado, pasando a ambos titanes a alguno de los guerreros eldianos de Marley. Chasqueó la lengua, golpeándola contra los dientes ligeramente, intentando moverse hacia el frente y luego hacia atrás. Meciéndose al borde de la misma muralla, enfocando los ojos hacia la ciudad, viendo cómo los soldados se movían. Algo estaba pasando. En segundos, un estallido lo obligó a taparse el rostro con el brazo, notando cómo el inmenso viento azotaba todo el lugar y dos titanes se formaban, dejando a la vista al acorazado y al Driataque, con este último azotando un puñetazo sobre el rostro del primero. Mandándolo contra la misma muralla, generando grietas en esta, levantando polvo, enviando escombros al suelo. Comillas que mierda, siseó el Uzumaki en su mente, entrecerrando los ojos, viendo la batalla entre ambos, iniciando intercambios de golpes uno contra el otro, generando ondas de vientos, y desprendiendo calor cuando Eren destrozaba su puño, dejando los huesos a la vista. Naruto comenzó a correr hacia el lugar de batalla.
Eren presionaba a Reiner, pero el acorazado comenzaba a aumentar su ventaja sobre su enemigo, haciéndole retroceder. La defensa del acorazado era superior. Eren Jaeger rugió, abriendo sus fauces con fuerza, notando los huesos de su puño derecho, viendo el vapor saliendo de aquella mano destrozada, completamente enviando vapor hacia el cielo. Apretó sus enormes mandíbulas, enfocando unos ojos brillosos por la ira, sobre su enemigo, preparándose para descargar un segundo golpe contra él mismo. Hacía unos minutos atrás, Eren Jaeger estaba recibiendo una charla de Reiner Braun, su compañero en la Legión, su amigo. Pero pronto, aquella charla, aquel relato, lo dejó enardecido contra el rubio que se consideraba a sí mismo un guerrero. El mismo Reiner le había revelado que él era el acorazado y Bertolt el colosal, iniciando a los segundos una batalla, donde el castaño de ojos verdes vio morir a varios soldados de la Legión. Formaron sus titanes, e iniciaron una batalla de 1 a 1 entre Eren y Reiner, mientras Bertolt se quedaba atrás. Era un titán de 60 metros cuando se transformaba, algo que llamaría mucho más la atención sobre ellos, más incluso que aquella batalla. Eren se recompuso, soltando el rostro del acorazado, estrellado contra aquel muro de concreto, dejando un rastro sobre él mismo, un surco enorme. Movió el brazo izquierdo hacia atrás y, cuando Reiner se removió, separando su cabeza de la muralla, descargó un poderoso puñetazo Gruaa. Azotó el rostro del acorazado contra la muralla Sina, creando grietas profundas en la misma, mandando más escombros al suelo, destrozando toda aquella muralla que llevaba algo más de un siglo de pie. Retiró el brazo lentamente, dejando a la vista de todos los que observaban aquel enfrentamiento, los huesos de su mano, emitiendo vapor. La defensa del otro titán era superior a la del mismo Eren, que se veía mermado en el combate. Reiner respondió rápidamente, soltando un golpe contra el vientre del titán de ataque, haciéndolo recular, dejando que el viento esparciera el sonido de sus huesos destrozados por todo el distrito, llegando al oído de cientos de personas. Si no hubiera hundido los pies en el suelo, habría salido disparado metros hacia atrás, dejando marcas en el mismo. Mierda. La piel del acorazado de Reiner es demasiado dura para mí dentro de su titán. Eren se mostraba dudoso de poder completar aquel enfrentamiento viendo la pose de Reiner sobre el combate, llevándolo directamente hacia él. Podía ver que, en su postura, no había falla alguna y, con aquella inmensa defensa recién descubierta, había obtenido una ventaja abrumadora sobre él. Cuando golpeaba al acorazado, cada golpe era como dar de lleno a un muro de hierro irrompible que no se doblegaba ante nada. Parecía que no se había convertido en titán, y que solamente era un humano golpeando algo fuerte. 3 veces, sus puños fueron destrozados con solo unos golpes sencillos, sin toda su fuerza en el golpe. Miró la mano, moviendo sus ojos entre los mechones oscuros, viendo cómo lentamente, dejando que vapor escapara, su puño se fue regenerando, nuevamente. Comillas como lo derrotaré. Eren apretó los dientes dentro del titán, mientras que, en el exterior, se posicionaba, copiando ligeramente la postura que Annie Leonard le había enseñado antes de ser una traidora y desaparecer junto a aquel extraño titán con hueso sobre el músculo. ¿Dónde estarían? ¿Volverían a aparecer? Desvió el brazo del acorazado, moviendo el puño izquierdo, disparando un golpe directo contra el rostro de su enemigo, dándole de lleno, notando como los huesos de su mano, quedaba destrozada por 5ª vez aquel día, viendo el vapor, y la ineficacia del golpe. Recibió de lleno el embiste del acorazado, desplazándose hacia atrás, dejando surcos en el mismo suelo, notando que el golpe de su enemigo, lo había dañado más que su golpe contra él. Rugió, liberando algo de la ira que sentía, intentando que no lo controlara nuevamente, como había pasado 2 veces anteriormente. Recargó el cuerpo, moviendo ambos brazos recuperados y, sorprendiendo al mismo acorazado, lanzó un golpe doble contra el centro del pecho de su enemigo, mandándolo hacia atrás, solo unos metros, pero no causando casi daño a su adversario. Comillas, no puedo hacerle daño alguno, gruñó el muchacho, viendo cómo Reiner no había recibido daños, salvo unas leves heridas, que en segundos fueron curados, dejando ver ligeros rastros de vapor tras de sí.
Por más que lo golpeó o lo lanzó contra la muralla, nada lo daña de gravedad. No he destrozado su defensa para nada. Evadió el puño derecho del acorazado, moviéndose por debajo de la defensa de su enemigo. Eren lo tomó del brazo, soltando un enorme rugido cuando tiró del mismo sobre su cuerpo, lanzándolo contra varias casas que habían estado en construcción, destrozándolas nuevamente con el cuerpo del titán. Eren se movió, atenazando el brazo del otro titán, moviendo el brazo, tirando de este, mientras colocaba su rodilla izquierda sobre el cuello del acorazado, apretando con fuerza, a la vez que estiraba y estiraba, con ambas manos rodeando el brazo de su enemigo. Comillas vamos. Vamos tiró cada vez más, esperando arrancarle el brazo con fuerza, dejándolo desmembrado. Pero el acorazado respondió, moviendo el otro brazo, cargando un golpe, asestándolo contra la rodilla del mismo, desestabilizándolo, haciéndole perder su punto de apoyo, destrozando el hueso de la misma pierna. Reiner se removió, derribando a Eren, tomándolo con fuerza, metiendo su mano izquierda en la boca del titán, tirando hacia abajo, arrancando de un tirón la mandíbula inferior de Eren, dejando que sangre escurriera por todo el rostro. El titán de la legión intentó rugir, furiosos, pero nada salió de su garganta. Sin poder rugir, Eren intentó levantarse, deslizándose hacia arriba, recibiendo otro golpe del acorazado, notando como el puño, demoledor, destrozaba su rostro, al igual que cuando arrancó su mandíbula. Lo lamento. Eren. Reiner estiró el brazo, azotando la cabeza de su enemigo contra el suelo, dejando que la nuca del mismo crujiera, dejando que sangre escurriera hacia el suelo, generando un inmenso charco bajo él, mientras vapor salía de la herida. Pero debo de tomarte, volver a Marley para entregar al fundador. Mismo estiró ambos brazos hacia atrás, juntando ambas manos, formando un puño conjunto, azotándolo contra la cabeza del titán de Paradis. Sangre salpicó el rostro del acorazado, escurriendo por su torso. Había derrotado completamente a Eren Jaeger y, ahora, podría tomarlo y marcharse. Una explosión lo azotó, removiéndolo. Movió el rostro, viendo como humeantes, los cañones volvieron a disparar contra él, sintiendo como daban de lleno contra su piel endurecida. Si a los titanes puros no les hacían daño los disparos, a él le hacían menos daño. Rugió, rechinando sus dientes. ¡Mierda! La guarnición giró el rostro, mirando hacia donde estaba Bertolt, en lo alto de la muralla Sina, siendo azotado por el viento, agitando sus cabellos morenos. Simplemente asintió, siempre con sus ojos amarillos puestos en su compañero, siendo golpeado por más explosiones. Removió su cuerpo, golpeando una última vez a Eren con su puño, lanzándolo contra el suelo de lleno. Se acercó a la nuca, abriendo la boca, destrozando la misma, tomando el cuerpo del joven Jaeger, colocándolo en su mano, cerrándola con fuerza, pero sin llegar a aplastarlo. Rayo amarillo azotó la muralla nuevamente y, envuelto en vapor caliente, hirviendo, se asomó el rostro del colosal, solo una parte del mismo, sin convertirse completamente en el titán. El brazo se movió del mismo, azotando los cañones en aquel lugar, barriendo con ellos, mandándolos al suelo, matando a soldados que se movían por la muralla Sina. Con Bertolt de mi lado, podré huir de Paradis hacia Marley y con el poder del fundador se levantó, dejando los restos del titán de Eren tras de sí, desintegrándose, evaporizándose, empezando a dejar a la vista los huesos, pasando a ser nada. El enorme calor, desintegró al mismo. Comenzó a correr hacia Sina, sin mirar tras de sí. Oyó unos chasquidos y, a los segundos, Mikasa Ackerman apareció frente a él, girando el cuerpo, dispuesta a descargar un tajo poderoso contra su rostro. Dentro del acorazado, Reiner frunció el ceño, sabiendo que aquella muchacha sería capaz de enfrentarlo ella sola. Alzó el brazo, bloqueando las hojas de su enemiga, no sintiendo nada, oyendo como las cuchillas quedaban completamente destrozadas, cayendo al suelo lentamente, mientras la morena lo miraba con los ojos abiertos, en lo alto, con los cables insertados en la pared, sorprendida por aquello. Reiner movió el brazo, intentando golpear a la muchacha. Pero una figura granate, se movió más rápido.
tomando a la Ackerman en sus brazos, desplazándose hacia unas casas abajo, mientras acorazado seguía marchando hacia la muralla velozmente que, cabellos dorados se agitaron ligeramente dentro de la capucha del desconocido, quedando a la vista de la morena, que se movió, intentando bajarse de los brazos del sujeto. Este mismo la soltó, dejándola de pie sobre el tejado, siendo encarado por la chica. Entonces lentamente, alzó ambos brazos, tomando el borde de la capucha con ambas manos, firmemente, comenzando a retirarla. La sorpresa sustituyó a la ira en los ojos grises de la Ackerman, que abrió la boca, intentando decir algo, no creyendo quién estaba delante de ella, con el cuerpo cubierto por una capa granate, dejando entrever una camiseta blanca, con el equipo de maniobras tridimensionales atado a su cuerpo, bien sujeto. El rostro de Uzumaki quedó a la vista completamente de la muchacha, parecer que tomaron a Eren, cuando el titán hembra no lo logró. Mikasa quedó callada, examinando el rostro del capitán rubio de ojos zafiro, viendo las marcas de bigote en su rostro, mientras mostraba una ligera seriedad impregnada en su cara, contrayendo los labios, formando una débil sonrisa, mirando hacia el lugar por el que Reiner había escapado, seguido de Bertolt Naruto. Ante aquel murmullo, giró el rostro, sonriendo aún más. Parece que tendremos que ir por el niño. Lágrimas aparecieron en el rostro de la adolescente, mientras tapaba su boca con ambas manos, conteniendo un gemido, un sollozo que escapara de su garganta. Delante de ella, después de semanas, estaba Uzumaki Naruto, quien se había quedado atrás cuando el titán hembra los perseguía, permitiéndoles avanzar con Eren, ponerlo a salvo y huyendo del lugar. Y todos creyeron que estaba muerto, que no volvería. Pero allí estaba nuevamente, apareciendo sorpresivamente, como cuando se conocieron. Después de todo, a Naruto le gustaban las entradas a lo grande.